tardes, bienvenidos a todos a esta Monster Class, la primera Monster Class, primer formato que estamos estrenando en la Facultad de Administración de Empresas. Para esta primer Monster Class tenemos a Juan Pablo Contreras. Juan Pablo es el director general de Dow Chemical Colombia. Lleva más de 15 años trabajando en Dow Chemical. Desde el año 2020 es el director para países andinos, América Central y el Caribe. Juan Pablo empezó como gerente de cuenta senior, fue encargado de distribución y director de ventas. Actualmente es la cabeza a nivel nacional y regional de Dow Chemical. Dow Chemical, cabe recordar, es una compañía que combina la química, la biología y la física para crear productos innovadores. Juan Pablo, este espacio es todo tuyo, bienvenido, muchas gracias. Fernando, muchísimas gracias. Alejandro Beltrán, un gusto saludarte y a todas las personas que están aquí en esta primera Monster Class. Para mí es un orgullo de verdad que me hayan permitido debutar en este formato. Lo comentaba ahorita con Luis Fernando, sobre todo porque me encanta el externado, porque tengo familia externadista, porque mi esposa es abogada externadista, porque mi suegro, que ya falleció, es abogado externadista, y porque entre el año 2000 y 2001 cursé todas las materias del MBA del externado, y por situaciones de la vida y personales nunca entregué la tesis en el externado, entonces no fui graduado del MBA del externado. Pero toda la formación que tuve en el externado hoy para mí sigue vigente y la aplico en muchos de los procesos de decisión y en los temas de vida que tengo y que me toca ver permanentemente. Muchas gracias, Luis, por la introducción. Además de esto, soy el esposo de Adriana, el papá de Santiago y de Alicia. Y cuando hablo de estrategia, de mi vida personal, de lo que me gusta siempre pensar en el balance. ¿Y por qué? Porque al final todos vamos a estar trabajando en compañías que hemos soñado, o vamos a crear nuestra compañía, o vamos a continuar el trabajo de alguien muy importante en alguna compañía y tenemos que elevar el nivel. Y si no hay un balance, pues para mí esa es la primera estrategia, es cómo logro realmente, desde mi punto de vista personal y posiblemente la más relevante, cómo logro que todo lo que pienso y todo lo que anhelo realmente se dé, y no se vale ninguna estrategia, ningún éxito personal si ese balance de familia y de todo aquello que nos rodea en el contexto pues no está en el mejor momento también y no disfrutan ellos esto. Mi vida laboral ha sido siempre en Colombia. Tomé una decisión de vida de que nunca quise vivir fuera del país, decisión personal, parte de mi estrategia de lo que estamos hablando. Y por tal razón he viajado durante 20 años sin parar, y parte de esa estrategia es que estoy una semana en Bogotá, una semana fuera del país, pero siempre estoy viendo a mi familia. Todo esto porque estamos ante un grupo de personas que van a estar dirigiendo seguramente grandes compañías, sus propias compañías estarán dirigiendo el país, y cuando miramos esto y nos tenemos que sentar en el momento número uno a avanzar en todo esto, pues la primera recomendación es: revisen qué ha sido su vida. Y cuando uno mira para atrás y mira hasta dónde ha llegado, pues sin darse cuenta, tuvo una estrategia para ser la persona elegida en el momento adecuado, para el cargo adecuado de correr una organización. Y eso no fue gratis, eso no fue porque ustedes son personas con suerte o somos todos personas con suerte, no, eso es porque realmente hubo una formación familiar, profesional, en un colegio. Algunos están ya trabajando y las carreras que han llevado a sus compañías los han llevado a tomar la decisión de participar de estudios de posgrado o tomar la decisión de entrar a algunos. Y lo conversaba ayer que estaban en nuestra planta de Cartagena con algunos empleados. Uno no llega a ciertos lugares, pues para mí la suerte en muchos temas no existe. Uno llega porque fue producto de lo que pensó para sí mismo que iba a llegar a ser. Y esa es estrategia al final, y hay estrategia en casi todo. Y uno tiene tácticas de corto plazo para manejar un tema o el otro. Entonces, cuando hago esta introducción y nos metemos ya al mundo, digámoslo, corporativo, de compañía profesional, puede ser pequeña, mediana, grande, del segmento que queramos, pues está claro que la estrategia es una hoja de ruta que viene seguramente desde los dueños, desde la junta directiva, desde un mandato de los accionistas que se les presenta, que el CEO o quien sea la prepara para realmente
cumplir unas metas y unos propósitos muy claros. Y ante eso, lo más importante y lo más relevante de esto es que la estrategia no es de una persona. La estrategia no es de la junta directiva, la estrategia no es de los accionistas, es de todos ellos más los empleados que son los que lo van a ejecutar. Y seguramente, y es así, los clientes, los suplidores y todas aquellas zonas de influencia donde estamos de alguna forma afectando, compartiendo, influenciando en todo nuestro entorno. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Les cuento algo, esto es más táctico que estratégico. Siempre que he visitado clientes, para mí ha sido clave entender la visión de ellos, entender para dónde van y qué les interesa. Porque lo más relevante es entender si lo que yo pienso como compañía, si la visión que tengo, si la misión que tengo, si lo que yo estoy planteando, realmente desde lo fundamental de ellos, estamos hablando el mismo idioma o no. Bueno, el castellano es fantástico, porque el castellano a ratos es tan amplio que nos acabamos confundiendo en temas que son de estrategia. Entonces, cuando empezamos a revisar todos estos puntos y empezamos a ver por qué es tan necesario esto, porque es nuestra hoja de ruta, porque claramente es lo que nos va a marcar el norte y porque es válido estarla retocando. O sea, la estrategia no se le da una patada y se cambia de un día para otro, pues si las cosas no salen bien, pero sí obviamente implica un gran ejercicio permanente de observación, un ejercicio permanente de revisión con los equipos y sobre todo porque cualquier compañía tiene indicadores de gestión. Uno en su vida personal tiene indicadores de gestión y en las compañías sí que existen y sí que son necesarias. Y lo más importante, créanle mucho a eso. Y créanle no desde el punto de vista del control, créanle desde el punto de vista del éxito. Cuando uno realmente está midiendo y midiendo adecuadamente lo que está planteando, no está realzando la estrategia. Entonces, seguramente ya han visto, van a ver muchísima teoría al respecto de cómo se puede diseñar, del porqué, de la relevancia, de los momentos en los cuales hay que tomar las decisiones, de qué es la estrategia y por qué las tácticas ayudan a que la estrategia de mediano y largo plazo se pueda implementar. Y les voy a comentar un rato de Dow Chemical. Y yo siempre que pienso en la estrategia de la compañía y cómo se visualizaba hace algunos años, siempre era del concepto del tamaño, ser la más grande, ser la mejor. Y eso es fantástico, eso hace parte de la visión de la compañía, el para dónde vamos. Y cuando tenemos la visión que va muy ligada con lo que la estrategia debe hacer y demás, pues la primera pregunta es, bueno, ¿y para qué todo esto? Porque al momento de sentarnos y entender el porqué de las estrategias y la relevancia que tienen, que es fundamental, soy partidario número uno de más allá de su diseño, de su ejecución e implementación. Lo relevante es realmente si estoy traduciendo el mandato de los accionistas de la junta directiva en lo que estoy haciendo. En el mercado que me desenvuelvo, la estrategia tiene algún sentido. ¿Es la que yo creo o es la que un grupo muy grande de personas con quien trabajo está ayudando a alimentar? Estoy escuchando al cliente, estoy escuchando a toda mi cadena de valor. Y esto es para seguir reforzando que esto no es de una persona, no es de un solo ente, sino de muchísimos. Y cuando Dow empezó hace algunos años a decir, mire, esto es un tema de tamaño, esto no es de ser el más grande, sino de ser posiblemente el más enfocado en temas que son relevantes hoy para la sociedad. Hablamos de la visión de la compañía, de la misión, de los valores y vamos a la estrategia. Entonces, cuando hace varios años pasamos del tamaño, la compañía química más grande del mundo, e indirectamente la somos, pues no tenemos que estarlo diciendo para que sea parte de la estrategia, llegamos al punto, y por eso el tema de escuchar desde el punto de vista de la misión, la visión y plasmar eso en la estrategia, que lo que la sociedad quiere hoy son compañías inclusivas, son compañías que estén preocupadas por el ambiente, son preocupadas que estén por la inclusión, por la diversidad, que estén preocupadas porque realmente en el entorno donde desenvuelven el impacto sea positivo y sobre todo en un mundo donde todo es medible exactamente en un minuto. Como compañía, cualquiera del sector que sea, esté ubicada en cualquier lugar del país o del mundo, tiene una equivocación seria que se puede volver viral en un video, todo lo que tú has planteado en ese momento
te dejó realmente absolutamente fuera de lugar. Y todo esto va a la importancia de entender el entorno para plantear una estrategia. Y ese entendimiento del entorno es lo que nos lleva realmente a alinear con lo que podemos hacer, con las capacidades que tenemos, por el dónde nos vemos en un determinado periodo de tiempo, porque hay un ambiente competitivo que seguramente está pensando algo similar, porque hay unos clientes que cada día exigen más, porque hay unos modelos de costos que cada vez pueden ser más agresivos, porque si no tenemos permanentemente innovación, nuestra estrategia es válido tenerla sin innovación, el tema es cuánto puede durar, y si la estrategia es no irse por ese lado, pues es válida también, porque ser una compañía de commodities y vender toda la vida lo mismo, pero para vender un commodity también se necesita estrategia. Entonces, son temas que permanentemente tenemos que ver, y todo esto lo refuerzo mucho desde el contexto, que es que eso no es sentarse en un grupo de personas a sacar 5 slides y ver cómo logramos plasmar algunas ideas de mucha formación profesional que recibimos y que cumple con los mejores estándares de cómo se debe estructurar, de una línea de tiempo, de conseguir unos recursos, sino que realmente parte de lo más importante, que necesariamente no está dentro de la compañía, sino de lo que pasa afuera. Y ese entendimiento desde lo externo, y sobre todo después de haber vivido una pandemia como la que hemos vivido, pues nos lleva a decir, bueno, ¿cómo logramos realmente hablar de una estrategia en el año que se puede haber creado para cualquier compañía en el año 2020? Aparece la pandemia y a todo el mundo le cambió seguramente la visión del mundo, le cambió las expectativas, cambió las proyecciones de ventas, cambió lo que se esperaba de crecimiento de los mercados, se cerraron mercados. Imagínense una compañía aérea que pudo haber pensado de su estrategia en marzo del 2020, no me quiero ni imaginar, pero sin embargo fueron capaces de sacar las compañías a flote, de sentarse, de entender el entorno, de tomar decisiones y en el 2022 de estar operativos. Entonces, ahí lo relevante, volviendo al caso de Dow Chemical, todo eso lo entendimos antes de la pandemia y nos llevó, sin saberlo, que durante la pandemia mucho de lo que estábamos avanzando y mucho de lo que habíamos decidido que fuéramos pudiese continuar e hiciera un match súper relevante con la realidad del mundo en los últimos 24 meses. ¿En qué nos enfocamos? Sostenibilidad. Cuando ocurre una pandemia y hablamos de sostenibilidad, de economía circular, de diversidad e inclusión, de múltiples temas, pues una pandemia es una señal de la naturaleza, de la sociedad, del planeta, de lo que consideremos alrededor, que muchas cosas potencialmente no están funcionando bien. Y cuando uno tiene identificado que la humanidad tiene un tema importante a resolver, pues obviamente empiezan a encontrar puntos en común sobre cómo lo que uno tiene como convicción de compañía lo plasma en una estrategia que toda la organización está en capacidad de seguir. ¿Qué puede ser esto de lo primero? Por favor, les pido que tengan en cuenta que estamos hablando mucho de misión, de visión, de valores y de estrategia al tiempo, porque eso hay que combinarlo en la medida que queremos resultados. Y los resultados se consiguen a través de la estrategia, bajándolo de todo lo que hemos mencionado anteriormente. Y cuando vemos que todo esto se da y que veníamos trabajando ya en temas muy alineados con esto, fue un impulso impresionante, porque nos permitió realmente desplegar las mejores capacidades. Nosotros hablamos de una estrategia con base en muchísima innovación. Y uno dice, ¿cómo hace innovación si no se puede ver con un cliente porque no puede viajar? Pues bueno, encontramos la forma de hacerlo. Y veníamos hablando hace muchos años de la virtualidad. A nosotros no fue un tema nuevo. Y logramos dentro de nuestra estrategia de crecimiento involucrar metodologías muy rápidas para contactarnos con los clientes, para hacer desarrollos. Somos una compañía manufacturera que se entiende con compañías manufactureras que desarrollan productos que van a un cliente final. Entonces teníamos que ver muchas veces máquinas por la grabación de un teléfono celular. Lo logramos. No fue mayor inconveniente. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? La confianza que tiene un cliente nuestro en que lo que le estamos indicando, en lo que creemos que estamos desarrollando, pues nos compró la idea. Y va nuevamente al tema de que gran parte viene de afuera hacia adentro, de cómo capturamos la información suficiente para que eso realmente ocurra. Nuestra gente, prioritario. Y prioritario porque, digamos, lo que tuvimos la capacidad de no haber despedido a ni un solo empleado, de no haber reducido un solo salario, de no haber cortado una sola prestación,
pero ante todo de hacerles entender que estábamos encaminados hacia el destino correcto, que no teníamos muchísima información sobre lo que iría a pasar. ¿Alguien iba a saber cuándo se iba a acabar la pandemia? Ni idea. ¿Alguien tenía alguna idea de cómo se iban a venir nuevas cepas? Ni idea. Los problemas logísticos que han aparecido derivados de esto no están en el radar de nadie. El consumo de las personas en muchos ítems ha cambiado de forma radical, pero sí había un convencimiento claro de aquello que era necesario hacer para continuar permanentemente presente en la decisión de compra de nuestros clientes, que a su vez ellos tienen que ver con sus clientes finales, y estar seguros que lo que estamos entendiendo del mercado para implementar en nuestra estrategia, vía las tácticas que mensual o trimestralmente adoptamos, pues se logra y se ha logrado. Modelos de decisión, lo compartía con Luis Fernando hace un momento. Uno puede tener la mejor estrategia, puede tener una visión clara, la misión mejor redactada del planeta, impecable en la semántica, pero si no tenemos las personas realmente empoderadas y aceptando el empoderamiento para tomar las decisiones enmarcadas dentro de una estrategia, pues tenemos un problema. Y en ese tema de las decisiones, es relevante hablar de esto. Comentaba un poco al comienzo sobre el tema de indicadores de gestión, de los KPIs, porque uno tiene que estar convencido que si uno contrató un equipo o si uno formó un equipo, pues tiene casi que el mejor equipo, porque es uno quien tomó la decisión, que ellos participen de muchas de las decisiones. Y ahí lo primero y lo clave permanentemente cuando hablamos de nuestra estrategia, revisamos cuándo va, hacia dónde vamos en el 2025 o en el 2030, por ejemplo, siempre estamos mirando indicadores no de gestión de la gente cómo hace las cosas, sino de las personas cómo se sienten haciendo su trabajo, cómo sienten que la compañía está dando las herramientas adecuadas para poder hacer su trabajo, que va a redundar en que la estrategia que estamos buscando implementar, pues realmente se implemente, que realmente sientan que la entienden, que la compran, o sea, que realmente digan estoy de acuerdo, y se vale levantar la mano y decir no estoy de acuerdo. Doy mucho valor a la gente que levanta la mano y que da una opinión diferente y plantea un punto de vista que pone a pensar mucho al respecto. Y viene a esto con los modelos de decisión, porque al final vamos a estar permanentemente, y ustedes, estudiantes de especializaciones y futuros estudiantes, que entiendo también hay algunos invitados que están tomando la decisión de participar de los excelentes programas del externado, pues hay un momento clave en todo esto, y es decidir, y es avanzar con una decisión alrededor de lo que uno considera que es lo más importante relacionado con la estrategia. Y les puedo asegurar que no siempre está toda la información. Es más, casi siempre no está la información completa como la quisiera uno, en tiempo, en forma, con la metodología que uno se sueña, pero hay que decidir. Y hay que decidir porque la estrategia tiene unos tiempos, porque el mercado marca unos tiempos, porque muchas veces situaciones o ambientales o como lo queramos ver, pues obviamente implican a que los directivos que se están formando en este momento tienen que tomar decisiones para que las estrategias se den y orientar a un equipo para que las tácticas de muy corto plazo pues realmente vayan alineadas con esa estrategia. Bueno, ¿y ahí qué hace uno? Cuando uno se encuentra una pandemia, por ejemplo, como la del 2020, y te ponen patas arriba todo lo que habías diseñado. Volvemos a la gente. ¿Y por qué? Porque con un equipo formado, con información que sabemos que no la tenemos toda, que es algo que no nos debemos sorprender si no está, debemos tratar de tener la mejor información posible, las mejores bases de datos, pero en el mundo, digámoslo, del día a día, eso generalmente no se da tan impecable como uno lo sueña, o no está en el tiempo que uno necesita muchas veces. Pues sí es clave que cuando piensen en temas de estrategia, piensen en escenarios. Piensen en escenarios de si tengo que tomar una decisión hoy y yo tengo una estrategia al 2025, de todo claro para dónde voy, donde no tengo ninguna señal que me indica que la debo cambiar radicalmente, ¿qué voy a hacer con una decisión de inmediato plazo que potencialmente puede ir en contra de una estrategia? Por ejemplo, entrar a un mercado, o por ejemplo, estar saliéndose de un mercado, o hacer una inversión en otro país, o coyunturas políticas. ¿Y cómo se logra ese balance permanente de que hay una hoja de ruta clara, que hay un mapa que permite que nos visualicemos en determinado tiempo en unas condiciones o de crecimiento, de presencia geográfica o
de expansión de márgenes o inclusive de vender porciones de la compañía, porque también tiene su componente estratégico sin duda alguna. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y ahí es donde permanentemente las decisiones, pues suena muy fácil decir lo que se toman. El asunto es quién las va a tomar. Y eso lo relaciono mucho con empoderamiento, toma de decisiones alrededor de una estrategia que debe cumplirse. Y es donde muchísimo de lo que tienen que definir, no perdamos el contexto y no perdamos la perspectiva. Y la perspectiva es lo que nos lleva a cumplir mucho de lo que nos estamos planteando. Particularmente con mi equipo de trabajo, todos los meses tenemos un cierre, pero el cierre tiene, sí, los KPIs, si vendimos más, si vendimos menos, cómo está nuestra gente, cómo está un indicador de cartera, cómo vamos en indicadores relacionados con sostenibilidad. Pero hay una pregunta que es clarísima y es una comparación permanente sobre lo que nos estamos planteando a futuro. O sea, cómo eso realmente se está alineando con aquello que estamos definiendo como una estrategia que nos va a permitir cumplir con la misión, con la visión de la compañía, con lo que soñamos ser en determinado tiempo. Y eso es importante porque muchas veces el hambre de los números, de los resultados inmediatos, nos puede acabar desviando. Y créanme, y ocurre mucho. La capacidad de desviarse es altísima. Lo importante es tener esos tableros de control, esos KPIs razonables. No hay que tener 100 para poder llevar una operación. No es decir que entre menos mejor. Eso es relativamente discutible. Hay que tener aquellos que sean necesarios y suficientes para garantizar que la estrategia que estamos planteando, que va relacionada con la misión, con la visión, pues se vaya cumpliendo en la medida que las tácticas del trimestre, del mes o relacionadas con la estacionalidad de las compañías se van presentando o con las coyunturas de mercado. Para una compañía que tiene que comprar materia prima importada, por ejemplo, que en algún momento, como pasó el año pasado, se dio un brinco del dólar de 10, 12% en 60 días, pues ahí hay un problema y ese problema puede afectar su estrategia, pero tiene que tomar decisiones de inmediato plazo, o sea, que no van a dar espera para proteger la compañía en ese momento, para que la estrategia en el futuro se pueda implementar. Y ante eso nos vemos todos y se van a ver permanentemente expuestos. O sea, preocúpense si no ocurre. Yo creo que hasta en las sociedades más avanzadas, más tranquilas, donde no tenemos el ambiente político del país o el ambiente económico, la situación logística, pues compañías allá les puedo garantizar que tienen también que manejar situaciones permanentes que los pueden tratar de desviar de su estrategia y de sus objetivos. Y toca gerenciarlas. Y aquí soy muy repetitivo, todos hablamos de empoderamiento, todos queremos tomar decisiones. El momento es cuando nos sentamos en esa silla y hay que tomar la decisión. Y esa decisión va a afectar. Y va a afectar gente, va a afectar el comportamiento financiero de la compañía, puede afectar una acción, puede afectar el ambiente competitivo, lo que definamos puede afectar lo que queramos. Y ahí vuelvo al tema de la gente, porque ustedes que son o van a ser futuros directivos en este país o en otros países, ahí la clave es el que sabe escuchar y el que sabe traducir eso y consolidar todo eso alrededor de lo que debe suceder es el director. Y van a ser ustedes. O son ustedes que están al lado del director que tienen que ayudarle a entender eso. Y con ese tema de ayudarle al director, lo que le estoy diciendo es que el presidente de una compañía para nada se las sabe todas. Está lejos de sabérselas todas. Pero lejos, se los puedo decir que con toda sinceridad, lo que tiene que tener es la capacidad de entender todos esos idiomas que le están hablando. No es la persona que va a dar la respuesta específica sobre un tema de producción, sobre un tema financiero, pero sí es la persona que cuando el director de producción o el director financiero le habla, perfectamente tiene claro ese idioma y está confiando en esa persona que está al lado, que viene con unos planteamientos claros alrededor de lo que se debe hacer y va a ayudar a todo el equipo directivo a que esa decisión salga. Finalmente, si uno logra que eso se dé, es el mejor momento de la estrategia. ¿Por qué? Porque es el día a día. Créame, la estrategia está a prueba permanentemente.
la estrategia no la pone uno y eso va pasando y Dios mío, ¿dónde me visualizo? Y es que mi visión y mi misión y mis objetivos, todo es ser la compañía más sostenible, la que más cuida del planeta y demás. Si todos los días tengo presión para que cuando yo quiero hacer algo relacionado con eso me va a costar un capital gigante que no lo tengo y me estoy desviando de lo que yo considero la estrategia. Entonces, ¿la plantea adecuadamente? No lo sabemos, posiblemente sí, posiblemente no. Lo relevante de esto es que estemos en capacidad de tener eso muy alineado y sobre todo la confianza alrededor de un equipo que permanentemente está a prueba. Y créanme, es divertido. O sea, no es que uno disfrute los problemas, porque eso no es que sea uno que sale, qué rico un problema hoy. Pero al final hay que entender que los problemas suceden, se resuelven, aparecen unos nuevos, se resuelven, unos más complejos, otros menos complejos, pero al final ese equipo que está alrededor de la dirección de la compañía, que está dirigiendo la compañía, lo que sí tiene que tener claro es que todo eso que está definiendo tiene un impacto. Puede ser mediano o muy fuerte, o un impacto en la estrategia, en la que nos sentamos todos los primeros 2 meses del año o los últimos 2 meses del año anterior, mangas arriba, a decir cómo vamos a ser los campeones mundiales, cómo logramos llevar la organización a su etapa siguiente, cómo logramos tener los empleados más felices, con la mejor rotación de cartera, con una innovación que esté arriba del promedio de la industria. Pues esa estrategia se ve permanentemente expuesta a momentos de verdad. Prepárense para eso, porque el diseño de la estrategia no es que sea fácil, no es que sea difícil, sale del equipo, sale del entorno, sale de escuchar, sale de entender dónde nos movemos. Prepárense es cómo vamos a defender la estrategia, cómo vamos a estar seguros que esa estrategia realmente, uno, es lograble y segundo, está alineada con lo que realmente queremos y con lo que nuestra cadena de valor, nuestro entorno de clientes necesita, porque si no está alineada en cuanto a eso, pues tienes una teórica estrategia fantástica, pues en la práctica va a tener problemas de viabilidad. Y créanme que hay suficiente cantidad de casos probados de estrategias que se desconectaron de la realidad y se desconectaron tanto que muchas de las compañías hoy no existen. Entonces, no sé qué tan corta o tan larga fue la introducción, pero quería compartirles un poco esa línea de pensamiento e intercambiar conceptos, ideas y aprendizajes con ustedes, obviamente. Juan, muchas gracias. A nuestros participantes, dudas, preguntas, pueden mandarlas por el chat, pueden activar sus micrófonos, pueden levantar la mano para que les podamos activar los micrófonos en orden. Bueno, Juan, mientras tanto, surge una pregunta y es, ¿cómo recomiendas hacerle seguimiento a la estrategia? ¿Tienes alguna metodología desde tu experiencia? ¿Recomiendas algunos pasos? ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Obviamente, lo que no se mide no se controla, pero el exceso de control tampoco ayuda. Entonces hay que tener siempre un adecuado balance. Lo mencionaba ahorita, me gusta entender el cómo vamos, obviamente en los cierres, en los momentos importantes de la compañía, pero me gusta entender eso, cómo se relaciona con lo que queremos, el para dónde vamos, el cómo hemos venido ejecutando, implementando, y siempre relacionarlo con lo que sigue. Porque la estrategia no es solamente un plan de ventas, eso no, sino es mucho más lo que va alrededor de eso. El plan de ventas puede ser en muchos casos la consecuencia de todo lo que estamos haciendo alrededor de mucha gente para que las cosas se den. Entonces, no midan solamente, o sea, midan lo que viene ocurriendo que es necesario, pero siempre comparen contra lo que quieren y comparen en el mediano plazo, no solamente durante el mismo año, proyectense un poco más. Hoy, como viene el mundo, sí se habla del corto plazo, que no sé qué va a pasar en junio, pero también si nosotros no tenemos una proyección de mediano plazo, posiblemente estamos dejando espacios de crecimiento importantes. Siempre la comparación de qué pasó y eso cómo afecta a lo que queremos que ocurra. ¿Qué recomiendas cuando se emprende? Mira, hay una parte importantísima y es, uno siempre cree que tiene lo mejor y es normal. O sea, cuando uno se presenta a un trabajo y hay 3 candidatos más y te llaman a la entrevista final, de 3 uno va a ganar y va a ganar porque logró diferenciarse por algo. Entonces uno se enamora de sí mismo y uno se mira al espejo y uno dice, tengo el producto, tengo el servicio, el campeón mundial. Y eso en gran parte es cierto.
Pero siempre en los temas de estrategia alrededor del emprendimiento, siempre invitan a entender ese factor diferenciador en un mundo tan comunicado, tan informado, que está acelerando modelos de innovación de una forma impresionante. Estaba en Medellín la semana pasada y pude ver algo de lo de Ruta N. Allá fíjense en aquellos pequeños factores diferenciadores para que realmente mucha gente que está pensando alrededor de lo mismo, ustedes puedan quedar adelante. Y siempre tengan claro que hay gente compitiendo con ustedes muy, muy, muy fuertes. Ahí sí ya toca empezar a compararse en lo pequeño, porque en lo grande les aseguro que todos van a ser muy similares. A no ser que uno tenga lo más disruptivo del planeta, que es fantástico tenerlo, pero es muy complicado que se dé eso pequeño que los va a diferenciar y que el consumidor se va a inclinar por ustedes. Se empezó a aprender este chat. Mira, adelante. ¿Cómo logras una estrategia que motive a todos los empleados a que cumplan con todos los estándares de calidad? Mira, la teoría personal la he tenido toda mi vida. Cuando las cosas salen bien es del equipo y cuando salen mal es del líder. Y lo digo con el siguiente contexto. Con todo el poder que se puede tener, con toda la gente que está apoyando a un líder, es muy complicado, o sea, no es muy aceptable que se den fallas. Entonces, la motivación es fundamental. Segundo, hay que entender lo que pasa en todos los niveles. No hay que estar interfiriendo en las decisiones de todos los niveles, pero cuando uno tiene información del equipo, de lo que está pasando, estaba en nuestra planta de Cartagena ayer y a mí me gusta entender lo que hace el operador de la planta y entender sus necesidades. Y esto va a que cuando las cosas suceden, realmente esa es la parte más relevante del modelo de felicitación, de hacerle entender el valor de lo que está haciendo. Nosotros tendemos a felicitar mucho para arriba. Y entonces el gerente es el que lleva las felicitaciones, no, es la persona que está al lado de la máquina que realmente es la que está logrando que muchas cosas se den. Es la persona que está pendiente que el camión salió a tiempo, que no se dio un tema con el empaque y el producto le llegó mal al cliente. Es la persona que está asegurando que cuando se toman las muestras de la planta se dan. Y son compañeros de trabajo. Las jerarquías, no podría decir que están mandadas a recoger lo que ocurre, pero es que cuando uno tiene como gerente de la compañía responder por un problema, muchas veces puede haber sido una situación hasta involuntaria de alguien que no tomó una medición adecuada y falló. Entonces, la idea es estar permanentemente haciendo entender a ellos el valor de todo lo que hacen, porque al final la suma de todo eso es lo que hace que las cosas salgan bien. No es que uno tenga una estrategia muy clara, es el que la implementa que realmente esté claro que su grano de arena, que es la suma de todos los de cada uno, tiene impacto y mucho. Hay una de la dinámica de la estrategia. Miren, uno no puede estar todo el día tocando la estrategia. Y creo que tenemos muy claro la diferencia entre táctica y estrategia. Yo lo veo mucho desde el punto de vista de la línea de tiempo. Uno tiene una estrategia de mediano plazo y uno tiene unas tácticas con las cuales va logrando y va desarrollando la estrategia. Hablo mucho de la estacionalidad, por ejemplo. Si uno se mueve en un mercado agrícola, sabe que hay momentos del año que requieren mucho más esfuerzo que otros. Entonces, ahí lo importante alrededor de esto es, uno no puede estar tocando la estrategia, pero tampoco puede estar ciego ante los cambios del mercado. Pero los cambios no quieren decir que uno tiene que ir a reformular todo. Pero se vale hacer cambios, se necesita y es determinación del líder en ese momento. Es decir, paremos y revisemos potencialmente esto, porque a lo mejor tenemos un escenario que no habíamos contemplado o que pasó sin esperarlo. Bien, mira, dice, relacionado con el seguimiento a la estrategia en una organización de gran tamaño, ¿existe un rol encargado de hacer seguimiento? Si es así, ¿cuáles son sus responsabilidades principales? La primera, que se dé la estrategia. Eso viene mucho del equipo de mercadeo, obviamente, y cuando me refiero a que se dé, no es la persona que la implementa o el equipo que la implementa. Es el equipo que nos da la visión de para dónde van las cosas. ¿Sabes? Son los que tienen que tener, digámoslo, de algo en 3D, viendo qué va a pasar al 2025 y contarnos todo eso para salir a decir, bueno, ¿cómo vamos a responder en ese escenario? ¿Qué debemos hacer? Entonces, ¿qué se mide mucho realmente? Y se mide mucho es las variables con las cuales lo que determinó que nos fuéramos o nos embarcáramos en una estrategia u otra, pues medimos constantemente las variables y todos los indicadores que nos llevaron a ir hacia allá. Por eso es muy importante ir cerrando lo que pasó, pero ir entendiendo, y hay mucha data de mercado, algo de prospectiva que te ayuda a entender si, por ejemplo, las demandas esperadas están. Por ejemplo, hoy
créanmelo, uno de los temas que más evaluamos, y no en Colombia, sino en algunos otros países, es el tema de la attrition de la gente, o sea, de las renuncias voluntarias. Hay compañías que hoy tienen, y no lo digo por dado, tienen problemas de gente, y que tú qué te vas a imaginar hace 2 años que vas a tener problema de mano de obra en el año 2022 en países como Estados Unidos o como Inglaterra, que no tienen transportadores, no tienen hoy en Estados Unidos quien ponga muchas veces gasolina en las estaciones. Entonces tienes que estar viendo todo eso y estar midiendo esos indicadores y estar entendiendo cómo se visualizan al futuro para que esos indicadores que te ayudan a formular la estrategia no diga, seguimos en ritmo, o sea, seguimos bien. Hay mucha data que no está. Aquí, desde que ser transparente, ya quisieron tener todo esto perfecto, no está, y les va a tocar tomar decisiones sin esa data muchas veces. Es real. O no va a estar en el tiempo que tienen que tomar la decisión. Y toca ir para adelante. O sea, no puede uno esperarse a tener todo el mapa de control perfecto para definir. Teóricamente es el mundo ideal, en la práctica no sucede tanto. Nos están levantando la mano, Luis Orozco. Fantástico. Luis, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias y siempre bienvenido al Externado, donde tenemos este Masterclass. Muchas gracias, Luis Fernando, al señor decano Alejandro Bertal por este espacio. Creo que es muy valioso en el marco de entender y encontrar en la visión que nos estás dando, pues las diferentes formas, por ejemplo, en el campo de pensar la sostenibilidad. Yo quería preguntarte sobre el manejo que se le dio al problema que se tuvo en Cartagena con el derrame del químico Lorsban en el marco del fallo que se dio por la Corte Constitucional que ordenó a Dow hacer la reparación. O sea, el que daña medio ambiente paga. Y que nos cuentes cómo fue ese proceso desde la sentencia del 2015 del Alto Tribunal en el fallo a favor de quienes demandan, pues en la acción de tutela, la reparación medioambiental por el químico, y cómo eso también lo podríamos ver reflejados en los informes de sostenibilidad, o sea, el reporte de este tipo de hechos que claro, no, tú como gerente pues no estás allá derramando la cosa y muy seguramente no se da la orden, pero son cosas que ocurren en una compañía tan grande. Entonces es siempre bueno encontrar cómo se dan esos procesos de reparación y subsanación. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis, por la pregunta y me encanta. Mira, la ley se cumple. Uno puede tener diferencias con la ley, creer que los fallos son en una forma o la otra, pero la ley se cumple. Y nosotros operamos en muchísimos países en el mundo donde estamos apegados a la ley porque es un mandato, pues, obviamente claro para cualquier compañía no operar. Cuando se da esta sentencia, aquí hay un trabajo muy relevante que es todo lo que hay que hacer hacia la comunidad. Y claramente lo más relevante, y tenemos un principio muy claro y es lo que hay que hacer, hagámoslo bien. Y de todo lo que se tuvo que dar, además de la reparación monetaria y demás, es un avance muy sólido con la comunidad alrededor de esto. Soy claro en algo. Esa división hoy no es de Dow, esa división es de una compañía que se llama Corteva. Y Corteva es es una división que hoy funciona sola, cotiza en bolsa, es quien ha estado a cargo y quien está a cargo de todo esto. Pero siempre lo que te respondería es que la ley se cumple y que cuando son temas de comunidad, pues hay que trabajar del lado de la comunidad. Entonces, no podría hablar por Corteva cómo han logrado todo eso, pero desde el punto de vista que tengan, como un ejemplo cualquiera, potenciales situaciones que generen impactos complicados o a la comunidad o al ambiente. Miren, lo más relevante en esto es entender que ninguna compañía deliberadamente hace algo. Estoy seguro que ustedes en sus compañías deliberadamente no pensarían hacer algo, pero las cosas suceden. Y el enfrentar eso con transparencia y con decisión y acatando la ley es lo más relevante que podría comentarte. Muchísimas gracias. Juan Pablo, mira esta pregunta. Si tuvieras la oportunidad de volver al pasado y darle un consejo al Juan Pablo de 20 años o 25 años, o tuvieras que darle un consejo hoy en día a algún sobrino que tenga esa edad, ¿cuál sería? No le tenga miedo a la toma de decisiones, de verdad. O sea, uno arranca como apadrinado y uno tiene un jefe que define por uno y uno implementa y uno va detrás y me gusta mucho del momento actual, lo digo positivamente, esa decisión de mucha gente de ir adelante, que también me parece que a ratos es el otro extremo.
pero en las tomas de decisiones es clave hacer eso. Créanme que muchas cosas fallan, que uno lo percibe, es porque no se decidieron cosas en tiempo. Y les voy a dar otros en los modelos de servicio al cliente, por ejemplo, estábamos revisando hace algunos días cuánto nos demoramos en responder un caso para un cliente, una duda, una queja. Y lo que nos encontramos es, oye, es un tema que se demora, voy a dar un ejemplo, de 60 días se puede haber resuelto en 10, pero ¿por qué no se tomó la decisión? Y entonces hablamos del empoderamiento, sí, pero había gente empoderada para definirlo mucho más rápido. ¿Y por qué no definieron? No, porque es que estaba esperando un concepto de otra persona que hacía esto. Es válido todo eso, pero al final el mundo hoy va mucho más rápido que hace 20 años. La comunicación, la posibilidad de estar al otro lado del planeta más fácil, lo que queramos, nos obliga a que hay que tomar decisiones con mayor velocidad y con absoluta mayor seguridad. Entonces, prepararse muchísimo para eso, y eso implica perder un poquito el miedo al fracaso. Si me lo preguntas, a ratos pienso que me demoré un poco en lanzarme al agua, o sea, y la verdad que uno tiene que confiar en lo que hace, confiar en su preparación, observar mucho y hacer entender a cualquier organización es que la posibilidad de fracaso existe y que uno se puede equivocar. Decidan. Además, porque hay que tener en cuenta que también el fracaso se ha satanizado de alguna forma, ¿no? Y hay que entender también que sin fracaso antes, pues, el éxito es probable que no llegue. Mira, Álvaro Forero quisiera prender su micrófono para formular la pregunta. Sí, muy buenas noches y muchas gracias por este espacio tan enriquecedor. Yo tengo una pregunta. Teniendo en cuenta el tamaño de Dow y el marco político del país en este momento, ¿la compañía tiene dos estrategias en caso de que gane un candidato u otro? Me encanta esa pregunta porque la vieron en una reunión al mediodía, y no por el caso particular de Colombia, sino por la situación de Perú, por ejemplo. Mira, hoy el mundo tiene un rechazo, no digamos la palabra generalizado, pero muy alto en muchísimos países hacia la democracia. Y entonces es un tema que está volviendo global. O sea, si miramos Latinoamérica, hay una cantidad de países con unas situaciones políticas complejas. Entonces no es un tema particular a Colombia. Y en Colombia particularmente no hemos visto un cambio de modelo radical nunca. Nosotros operamos en Argentina, operamos en México, operamos en muchos lugares de Europa, en muchas partes, y en el mundo los países cambian de un lado al otro y el mundo sigue. A México está en un gobierno de izquierda hoy, y México, habrá gente que puede decir que puede ir mejor o no soy experto en economía o politólogo para decirlo, o Argentina o Brasil, pero las economías siguen funcionando. Nosotros en Argentina somos supremamente exitosos. Entonces, para contestarte, Álvaro, no la tenemos como tal. Nuestra estrategia es seguir haciendo las cosas bien. Realmente confiamos en el país. Es un país con una estabilidad jurídica gigante, y ahí lo relevante al respecto es permanentemente estar observando qué pasa con nuestros clientes y los mercados finales. Y estamos en una, digámoslo, preocupación, lo que queramos decir, por lo que puede pasar políticamente. Y el país venía creciendo al 8.1 al cierre del primer trimestre. Y te puedo decir que toda nuestra cadena de valor está en un momento de demanda supremamente alto. Es en un país donde todo el mundo está preocupado, supuestamente, pues la gente está gastando como nunca. Entonces, Álvaro, no tenemos así dos estrategias o qué pasaría. La estrategia está clara en la medida que no vemos que en un país como Colombia, con la estabilidad jurídica que ha tenido siempre y con la democracia que ha tenido, el mundo se va a ir de un lado para otro. Como colombianos, uno a rato sí le inquieta un poco el tema, pero mira, en el mundo los países se mueven entre muchos modelos permanentemente. Juan Pablo, muchas gracias. Qué buena respuesta. Muy amable. Juan Pablo, mira, ¿cómo motivar a los colaboradores para generar sentido de pertenencia y por ende rendimientos para la compañía? Lo anterior sin caer en el asistencialismo. Totalmente, ¿cómo te lo puedo decir? Encantado con la pregunta por lo siguiente. O sea, el cariño por el cliente no se demuestra en la fiesta de Navidad, por el empleado, perdón, no se demuestra en la fiesta de Navidad. Créeme que se demuestra, diría, prácticamente todos los días. Y todos los días uno puede estar en contacto con todo el mundo sin controlarlo.
Yo soy un fiel creyente y yo lo repito mucho, confío mucho en mi gente porque a muchos los contraté yo, o porque confío en el proceso de contratación de la compañía, o porque los ha acompañado en su proceso de crecimiento. Entonces, en la medida que las personas realmente sientan el valor y el impacto de lo que hacen, las personas le van a encontrar sentido a su trabajo. Cuando uno cree que los operarios de la planta están en un nivel desde el punto de vista de importancia alrededor de lo que hacemos para el cliente, diferente al del presidente de la compañía, para mí hay un problema, porque ese operario de la compañía es el que realmente está fabricando el producto que el cliente se va a llevar. Entonces, ¿quién debería ser más importante, él o yo? Somos iguales. Y me refiero al punto de somos iguales, es que al final tenemos que tener todos la camiseta, pero ese empleado tiene que sentir que yo la tengo puesta y que realmente entiendo lo que necesita. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros llevamos mucho rato en una renovación tecnológica de sistemas. Y por toda la cadena logística del mundo no nos llegan computadoras nuevas hace un tiempo, o sea, no llegan la suficiente cantidad que necesitamos. Pero ¿cuáles deben ser los quienes deben recibir las computadoras más rápido? La mía, que es mucho para ver presentaciones y responder correos y demás, o la de una persona que está operando una planta o una máquina que es necesaria y que requiere lo último en tecnología para que las cosas salgan bien. Es cuando la gente percibe que realmente todo eso se da, que tiene los recursos, que se le valora por eso que está haciendo y siente la importancia, esa parte es clave. O sea, eso no son unos arriba y otros abajo, son todos al mismo nivel, y valorando eso. O sea, nunca dejen de valorarlo y entiendan la importancia del rol de cada una de las personas, porque con un solo rol que no esté alineado, todo el proceso se puede caer. Entonces, ¿todos son importantes? Sí. ¿Que hay unos más importantes que otros? Podemos quedarnos un rato en esa discusión, pero todo se requiere que esté sincronizado para que funcione y que se sienta eso. Oye, qué buena frase. El cariño del empleado no se demuestra en la fiesta de Navidad. ¿Fue la que dijiste? Sí, no, ese es un momento, otro más, pero es uno de los 365 días del año. Oh. Tomás, levantaste la mano. Por favor, activa tu micrófono. Sí, hola, buenas noches. Una pregunta puede ser como en relación a tu experiencia en general con la empresa y todo, digamos, con el tema que has tenido. Y es muy relacionada también con los empleados y es como, cómo logras afinar como los fines de la estrategia con los empleados y cómo motivas como a los empleados a que vayan con la misma estrategia y que, digamos, si se tiene que cambiar la estrategia, no sea como, no existe una resistencia al cambiar esta estrategia y ellos puedan estar afín con la estrategia y se busque como una productividad con estos empleados y pues que se pueda llegar a un punto, digamos, con ellos. Hay que socializarla muy bien, porque al final, ¿qué se gana? Cualquier compañía que el cuerpo directivo tenga la estrategia muy clara y el resto de la organización no. Y el tema es cómo se baja la estrategia. Y esto, cuando los empleados dicen, wow, es que esa estrategia está para un crecimiento muy importante, vamos a hacer, mejor dicho, vamos a hacer maravillas. Y el empleado pregunta, bueno, ¿y cuál es mi rol en esto? O sea, todos queremos ser parte, todos queremos estar en la foto y nos gustan las buenas fotos. Entonces, volvemos al punto de resaltar el valor de cada uno. Hay que contar las estrategias con la transparencia que estamos preparados para, uno, ver las equivocaciones y segundo, patear cambios de rumbo. O sea, no podemos ser, lo mencionaba ahorita, no podemos ser ciegos ante los cambios del entorno. O sea, no, pero tampoco salimos a darle vueltas a las cosas 180 grados, a ver qué ocurre. Le voy a dar un ejemplo concreto. Con todo el tema de la pandemia, nosotros no despedimos un solo empleado. Es más, puedo decirles que si alguna vez se comentó más por el entorno, pero lo que hemos dicho es, nosotros estamos claros para dónde vamos al 2025, al 2030. Necesitamos nuestra gente. A nosotros no podemos llegar allá si nuestra gente no está. Y le hicimos saber eso a la gente. Y le dimos la tranquilidad. Obviamente, siempre puede haber un disclaimer de esto está sujeto a que el mundo no siga cambiando al ritmo que va cambiando. Pero la gente tiene que tener la información. O sea, eso no puede. Las compañías hoy que se sienta un grupo directivo en una oficina cerrada y que la información no baja o baja el 1%, en mi concepto personal está medio mandado a recoger. En la compañía, mucho de lo que de la información que hay, que es global, es prácticamente pública. Y la gente sabe para dónde vamos.
porque no hay de otra manera. Y hay gente que compra la estrategia o no, y pueden haber diferencias y demás, y es válido que las hayan. Yo diría que en una compañía de 37.000 empleados, decirte que 37.000 empleados estamos 100% alineados con la estrategia y la compramos 100%, pues a lo mejor no sería cierto. Pero lo que puedo decir es que son 37.000 empleados que el objetivo macro lo tienen claro, y que vamos hacia ese. La sostenibilidad, por ejemplo, nos lleva a cambiar mucho de lo que hacemos hoy, y eso va posiblemente algunas veces en afectación de algunas líneas de negocio, o la estrategia como tal está clara. Pero cuando el empleado conoce eso y se le da la tranquilidad de que estamos buscando cómo rehacer muchas cosas o reinventar de tal forma que todos continuemos, pues la gente tiene tranquilidad. Transparencia es absolutamente vital en la, digámoslo, en la que se permee la estrategia alrededor de todo el mundo. O sea, vender ilusiones y vender humo, eso ya no funciona. O sea, la gente es buena, la gente entiende, y uno tiene que dar por sentado que es válido que la gente cuestione las estrategias. Mira, nos preguntan, DAO tiene locaciones, opera en varias locaciones. ¿Cómo lograr mantener la homogeneidad del servicio y liderazgo en estas locaciones para mantener el horizonte de la estrategia? Esa parte es clave porque la estrategia también tiene partes de, definámoslo, regionalización. Entonces, digamos que hay una estrategia macro, yo respondo por la región andina, Centroamérica y Caribe, y nosotros sabemos para dónde vamos con todo, o tenemos muy claro para dónde vamos en cada uno de los países. Entonces, volvemos al tema de, con los equipos que están en cada uno de los países, dejarles claro, uno, el valor de lo que aportan alrededor de la estrategia, de tal forma y de esa visión general, y que cada equipo tiene una responsabilidad de lograr lo suyo, de tal, y ojalá más para que ayude a que la estrategia. ¿Qué nos ocurre muchas veces? Nosotros operamos en la región de Centroamérica y el Caribe, para DAO son 17 países e islas. Y yo les aseguro que todos no están bien al mismo tiempo. Tenemos subregiones que están volando en algún momento y otras que se nos caen. Entonces, si algo tenemos claro dentro de nuestra estrategia es que en algún momento alguna región va a acelerar más que otra, porque ocurren factores que no esperamos, y nos toca frenar algunas decisiones o acelerar algunas decisiones, y nos complican. Pero en la combinación de esos factores es lo que hacen, y digamos, esa diversidad geográfica y de gente nos ayuda muchísimo, muchísimo a que el todo se dé. Entonces, eso, y pasa, créanme, pasa. O sea, esta mañana estábamos en una reunión del CEO de la compañía, y por ejemplo lo que ocurre en Europa hoy con la inflación y con el acceso a energía y a la gasolina y al gas, y en fin, es muy complicado para una economía sostener el nivel de costos que se va a presentar en Europa. ¿Qué va a pasar? Entonces se dice, no, estamos viendo otras latitudes que están haciéndolo muy bien, les vamos a empujar un poco más por ahí. Eso pasa permanente. Salario emocional. Mira, esa la voy a responder, me disculpo si hay alguna anterior, sé que José está levantando la mano. Nosotros, estaba ayer en la planta de Cartagena y estaba felicitando empleados que tienen 41 años en la compañía, que están cerca de jubilarse, y teníamos empleados de 2 meses. El promedio nos daba más gente arriba de 15 años. ¿Y eso por qué se da? Porque de alguna forma hemos logrado implícitamente un salario emocional. ¿Qué nos interesa? Les voy a dar un ejemplo concreto. Es muy extraño que se vea un correo mío en la noche. No lo envío nunca. Los fines de semana no se debería trabajar, sino hay un tema de diseño de cargos. Tenemos situaciones que nos obligan muchas veces a ciertos empleados a tener que reunirnos un fin de semana, pero son excepciones, donde buscamos que realmente el balance vida-trabajo se dé, donde estamos buscando que la tecnología ayude para que los empleados puedan tener acceso más rápido. Buscamos permanentemente que la cantidad de reuniones sean cada vez menores, para que las decisiones no tengan que depender de reuniones, sino que la gente se empodere alrededor de una decisión, que la gente entienda la estrategia de la compañía y la compre y sienta el sentido de pertenencia. Por lo más importante para mí, lo viví en la pandemia. Yo tengo empleados que se han contratado y no los conozco, y me gusta conocer a todo el mundo en la compañía. Entonces volvemos a la presencialidad hasta la próxima semana. Y es que la gente es buena. Y no hemos tenido un solo caso de ética o compliance en 2 años, y no nos hemos visto en 2 años. Entonces, cuando le damos a la gente la libertad de hacer las cosas bien, obviamente controlamos, obviamente medimos, la gente sabe que eso se hace, la gente tiene muy claras las normas de ética y de compliance, pero la gente hay que darle espacio.
y eso implica que parte del salario motivas, pues obviamente pues, por eso salario, pero hay temas relacionados con el uso del tiempo libre, con dar espacio que las mamás puedan ir a llevar a su hijo al jardín infantil. No hay ningún problema en ir a una cita médica, en pedir un permiso por algo. Acabamos de implementar la licencia de paternidad y que fue difícil, sí, pues tocó a otros miembros del equipo cubrir a un compañero que estuvo 4 meses en licencia de paternidad. Buscamos que realmente la oportunidad de acceso a puestos sea lo más transparente posible y no sea a dedo, por decirlo de alguna forma. Se habla mucho hoy de la inclusión y de la diversidad. Les digo, en Dao los baños son mixtos. O sea, el baño es para hombres y para mujeres. O sea, no tenemos baños de hombres y baños de mujeres, no, son baños mixtos. Porque si vamos a hablar de diversidad e inclusión, pues empecemos por eso. En el año 2000, entraron 4 mujeres ingenieras a la compañía en un proceso que pudo haber tenido más de 300 participantes. Y no hubo ningún sesgo que fueran 4 mujeres o 4 hombres o 2 mujeres o 2 hombres, ¿no? Se ganaron el proceso 4 mujeres, lo cual nos encanta. Y esto para decir que tiene que haber un balance de género también, un balance de edades. Hay que buscar que todo eso se combine al mismo tiempo para que realmente la gente sienta que lo que hablamos de estrategia, de visión de medio y largo plazo, pues realmente se cumpla, porque si no queda como un saludo a la bandera. Lamentablemente nos queda tiempo para una sola pregunta más y por favor, José, tienes la mano levantada, activa tu micrófono. Gracias, Luis Fernando. Hola, Juan Pablo, gracias por esta excelente charla. Me llama la atención una frase que tú dijiste ahora, cómo se baja la estrategia y cómo bajamos la información, refiriéndote a cómo hacer llegar a enviar el mensaje, digamos, a los niveles más primarios de la organización. Mi pregunta, ¿no tienen los empleados rasos, o los de menor rango, participación en el diseño de las mismas? Mira, como tal, transparente, que nos sentemos en una sala e invitemos a un operario de la planta a participar de la estrategia, tengo que decirte lo que no está hoy. ¿Qué sí tenemos? Es la persona que está alrededor de la operación de la compañía, que tiene permanentemente, y es su obligación, digámoslo así, entender todo lo que ocurre, tener un mensaje muy claro de lo que los operarios plantean. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros hacemos una encuesta anual que le llega a todos los empleados y el voto de todo el mundo es igual alrededor de muchos temas relevantes de la compañía. Entonces, al momento de sentarnos en la estrategia, tengo que decirte, José, no está ahí, pero sí toda la información que se recoge, muchísima información alrededor de cómo la organización percibe lo que está pasando. Y obviamente todo ese grupo tiene un peso grande desde el punto de vista que nos da la señal, oiga, tenemos un tema relacionado con ambiente laboral, o sentimos que no hay oportunidades, o sentimos que hay algunos temas de atraso en tecnología. Y todo eso se involucra en la estrategia para que luego cuando volvamos a medir, ellos nos digan, oigan, gracias, claramente fuimos escuchados porque lo que hacemos es, y lo tienen claro, de total impacto para la compañía, y para poderlo hacer bien, pues necesitamos que eso se dé. Entonces, tenemos cómo medirlo, tenemos cómo irlo viendo la temperatura, pero información al respecto de todo lo que se piensa, sí se tiene mucha. Señor decano, quisiera decir algunas palabras. Gracias, Luis Fernando. Simplemente, Juan Pablo, agradecerte por acompañarnos en este espacio. Hiciste un recorrido por el mundo de la estrategia, pero llegaste a ese punto en el que hoy se discute muchísimo sobre la relación entre la estrategia y el liderazgo. Y ahí entraste al puente interesante de la toma de decisiones. Creo que esa experiencia de vida que le has transmitido a todos nuestros estudiantes es fundamental. En muchos casos hablamos de estrategia, desconocemos las características del líder y cómo la toma de decisiones influye sobre el desempeño de una organización. Creo que eso ha sido fundamental, enriquecedor y nos muestra que el propósito de este espacio se cumple. Y es que nuestros invitados puedan llevar a partir de su conocimiento y experiencia el enriquecimiento de esas teorías que muchas veces se plantean, pero que finalmente se tienen que aplicar dentro del mundo de las organizaciones. Y creo que DAO es un ejemplo de la buena aplicación de la estrategia en la búsqueda de un buen desempeño para cualquier organización.
Espero nos sigas acompañando en otros espacios académicos y bienvenido nuevamente a esta tu casa de estudios. Nunca dejarás de ser un externadista del MBA. Muchísimas gracias y de verdad que los mejores recuerdos. No tengo sino buenos recuerdos. Le comentaba ahorita a Luis que siempre es orgulloso, es por lejos el mejor campo, el más bonito y para mí el mejor también de Colombia. He pasado por universidades tanto en Colombia como por fuera y los recuerdos son supremamente gratos. Vamos por buen camino en muchos temas. Yo creo mucho en la actitud positiva y la verdad todos los que están preparando para temas de liderazgo, siéntanse confiados de que las capacidades están, de que los retos van a llegar, de que los errores se van a cometer. Lo clave es realmente tener claro el para dónde vamos y contar con un equipo y valorar el equipo con el que estamos. Entonces de verdad que muchísimas gracias en nombre de DAO, en nombre mío y es absolutamente un gusto estar aquí.